Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Tenemos tres temas, empezamos con este, que es el primero. ¿Denuncia constitucional o inconstitucional? La semana pasada, después del podcast que compartimos con ustedes como todos los lunes, la fiscal de la Nación, lo cual ya se anunciaba, presentó una denuncia, ojo, no es acusación constitucional, es una denuncia constitucional para que eso luego, si es que así lo amerita o lo cree, lo considera pertinente el Congreso en mayoría, tendría que convertirse en una acusación constitucional, lo cual parece bastante remoto. Han habido, como siempre, en los temas legales, gente que dice, y abogados muy respetables, que dicen esto es totalmente constitucional, pero también otros igualmente respetables que dicen esto es absolutamente inconstitucional. Y en realidad solamente son decires de terceros, ninguna prueba, y en su artículo de la semana última en Hildebrand, en sus 13, César Hildebrand dice con esa agudeza que lo caracteriza que en realidad el escrito de la fiscal más parece un escrito de Azángaro. Pero bueno, veamos qué dicen nuestros colegas en el podcast de Caricello. Juan Carlos Ruiz. En la teoría política existen dos fuerzas que necesitan darle, digamos, razón o darle sustento a todo manejo de lucha por el poder. Por un lado está la parte legal, que es lo que llamamos la legalidad, que en el caso de la denuncia fiscal es, como bien dicen la mayoría de analistas, bastante débil. Es decir, esta necesidad de tener que modificar el artículo 117 de la Constitución o tener que apelar al 114 basado en un derecho internacional que no necesariamente es vinculante o si es vinculante y que se quiera estirar la Constitución, han hecho que las ironías de la vida, el presidente Castillo, que entró al gobierno hace un año, 4 meses, pidiendo un cambio constitucional, hoy sea el mayor defensor a ultranza de la Constitución del 93. Cosa de locos, ¿no? Totalmente El así es. mundo al revés, ¿no? Sí, sí. Absolutamente, Pero sí. en el juego del poder y la lucha por el poder, mucho más importante que la legalidad es contar con legitimidad. Es decir, ese respaldo social o de base social o ciudadano que esté con uno o con otro. Y en este caso, acusados y acusado no cuentan con la debida legitimidad. A pesar de que el acusado, gracias a una eficaz manejo de su victimización, en vista de que el que acusa son bastante o más torpes, ¿no es cierto?, o más precarios en la acusación que el que se defiende, han logrado que esa victimización surta mejor efecto y Ujú. fortalezca al acusado en vez de debilitarlo. Eso es lo Eso, que está eso, pasando en eso, Juan términos. Carlos, Así eso, Juan es. Carlos, fortalece la empatía de la base política de Castillo con Exactamente, Castillo, Así ¿verdad? es, exactamente, así es. exactamente. Miren, Hoy les se hace más comparto una fuerte cosa, que les débil. comparto una cosa. La semana pasada estuve en un evento, el ExCon 2022 de Capeco, y estuvo invitado como expositor nuestro amigo y colega Juan Carlos Tafur, que nadie podría, digamos, acusar de castillistas, ¿no? Ni de izquierdista, obviamente. Y dijo claramente lo que aquí estamos conversando ya hace varias semanas o meses en el podcast. Y es que en este caso la oposición que existe hoy al régimen de Castillo es la mejor oposición que podría haber encontrado, porque está desunida, porque no tiene cabeza, porque es racista, clasista, porque no tiene argumentos y no tiene autoridad moral. Si tenemos una oposición reflejada en el Congreso que solo tiene 6% de aprobación de 100, entonces entendemos qué está pasando, ¿o no, José? Es correcto, y además yo creo que esa oposición política establecida con un Congreso que, como hemos señalado en el pasado, es tan débil legislativamente. Es decir, ¿cómo se mide un Congreso? Por su capacidad de emitir leyes, de ejecutar leyes. Y esta legislatura ha sido pobrísima y sigue siendo muy pobre. Pero hay otro tema muy complejo, Oscar, que es que se está politizando
La fiscalía, el Sí, problema con totalmente. la fiscalía de la nación en el Perú y en el resto del mundo donde existe institución, se da para defender los intereses de la gente, del mal llamado pueblo, sino de los ciudadanos, para aquellos que cometen crímenes, tienen el poder y la potestad de acusar criminalmente a quienes violan las leyes del país y atentan contra la integridad de la nación. Cuando la fiscalía se politiza, es un poder muy grande. No es casual que las dictaduras de derecha, izquierda, fascistas, comunistas, han usado ese poder para eliminar a sus enemigos políticos. Y cuando la fiscal de la nación sale públicamente rodeada de sus fiscales, haciendo el anuncio de una denuncia como si fuera una medida represiva contra un presidente legítimamente elegido y que puede o no haber cometido delitos que tienen que ser probados y comprobados en el marco de la constitucionalidad y la ley, empieza a ser una cosa muy extraña, Tienes Oscar, toda la y razón. No me había potencialmente muy percatado de eso, peligrosa. José, y no sé qué opine Juan Carlos, pero efectivamente el anuncio de la denuncia constitucional hecho en un mensaje a la nación politiza una acción que es inminentemente judicial, procesal, ¿no es cierto? El problema está en la arbitrariedad, que hoy día es Castillo, mañana puede ser Díaz, pasado Juan Carlos Ruiz, traspasado el Banco de Crédito o cualquier otra institución que Ujú. atente contra ciertos intereses que son laterales, ¿sí? La arbitrariedad de la denuncia criminal es peligrosísima. Ya lo había utilizado Montesinos durante el gobierno Fujimori. De Pero acuerdo. además Vamos. voy a hacerlo, a ver, un Juan análisis Carlos, por favor, para cerrar la idea. claro, comunicacionalmente hablando. Es decir, si yo voy a politizar, yo estoy ya más allá de que esté bien o que esté mal, finalmente lo Ajá. que estamos analizando son cosas objetivas. Si yo voy a politizar la fiscalía, no hago una puesta en escena tampoco eficaz en términos Ujú. de impacto social o impacto político. En ese sentido, fue mucho más eficaz la puesta en escena política del Ejecutivo defendiéndose con la conferencia de Consejo de Ministros, no invitando a la prensa nacional, sino solo a la prensa extranjera, y generando un psicosocial como el tema de la RENIEC, que este fin de semana opacó todos los programas políticos que pensaron que iban a matar al presidente hoy con el tema de los celulares, el día de Ujú. ayer, y el día de ayer, señores, la noticia fue los muertos y Así es. resucitados en la RENIEC, que evidentemente es un aprendizaje, claro, un aprendizaje tardío de lo que Un hacían dato, viejos psicosociales. un A dato ver. ahí que me pasaron, Juan Carlos, es que los certificados de defunción, el problema es que la plataforma tecnológica estaba expuesta y la hackearon. Totalmente. Y al Ujú. hackearla, crearon, ahora, ¿quién la hackeó? ¿Para qué? Digamos, ¿no? Hay extorsiones ahorita que si te No, matan y como te matan pierdes derechos y para recuperarlos te cobran 200 soles para volverte a resucitar. y Es decir, lo Es el correcto. triste problema es que el se papel, politice todo el proceso. lo triste además, amigos, es el papel de la prensa. Es realmente deplorable. O sea, la prensa ya no analiza nada, solamente lanza, le tiras un hueso y se tira con todo como un perro hambriento. ¿Cómo es Sí. posible que siquiera sea un titular de una página interior algo que es accidental? Porque desde el momento en que aparece el señor, el dueño de la casa de Zarratea, muerto, y también aparece muerta Keiko, aparece fallecido El mismo López Aliaga, bueno, Castillo. ya obviamente, y Castillo, te olvidas del tema, ya no lo vuelves a atacar porque da vergüenza. No, le siguen dando 5 días al muerto y al muerto que la verdad no ha sido para nada. O se cubre el hackeo técnicamente qué pasó, sí, porque algo ha pasado, ¿no? Si nos están, hay como 200 casos ya de fallecidos, es decir, Exacto. hay un tema que sí da curiosidad, pero no No, exactamente y a lo como que lo voy es que señala. si querían, parte de la prensa, militante, obviamente, de oposición, si quería presentar como que era una manipulación para beneficiar, no sé cómo, la verdad, matando Ujú. a este señor, ¿y por qué matan a los demás? Bueno, ya, Sí, vamos correcto. al segundo tema de inmediato porque tiene que ver con uno de los muertos, entre comillas. López Aliaga de candidato a alcalde. Empezó, y lo dijimos aquí, gritando, no voy a hablar con el presidente, no voy a hablar con los ministros, todos son unos delincuentes, y después entró en mutis. La pregunta, Juan Carlos, ¿seguirá en modo candidato o empezará a aprender el virtual alcalde de Lima que tiene que ser alcalde? Yo creo, como dije la semana pasada, que va a empezar el proceso de transformación de modo candidato a modo gobierno, Qué ¿no? A optimista, modo gobernante, qué ¿no? optimista, discrepo, pero
Respeto tu opinión. Ojalá Ahora, sea así, ojalá ojalá, sea así. vamos, ¿Apostamos un vamos. chifa? Apostemos Apostamos un un chifa, que chifa. dicho de Ya. paso me deben ustedes dos chifas, ¿no? Ajá. Ya, Que mira, ahora lo Ya voy llegando, cobraremos. ya voy ya llegando. En está en 3 semanas noviembre estoy acá. allá. Sí. Ok, Apostemos un chifa más. sale. Listo. Yo creo que sí, sí, de repente no va a ser tan evolucionado, tan evolutivo No, pues, no tan pongas el ideal, parche, no, no. pero no, pero sí va a entrar en modo gobernante porque sabe perfectamente que sí, ojo, que como tiene objetivos políticos de mediano y largo plazo, necesita tener impactos reales en lógica de gestión o de gobierno. Así Mm. es. Y eso se lo están diciendo ya de alguna manera, por lo que yo sé, varios de sus asesores, diciéndole, alcalde, si usted como alcalde no empieza a tener goles, por más que usted grite, chille, y no, ese tema no le va a dar réditos, porque Exacto. además el 26% Sí, y no supera el apuntalando. 29% que no quiere nada, ¿no? Y apuntalando el argumento de Juan Carlos, hay que recordar que López Aliaga hizo su fortuna en la Bolsa de Valores de Lima. Y en las bolsas de valores, que es lo que hacemos nosotros en GCG Advisors, la compañía que yo dirijo, se mide con goles también. Es un cálculo costo-beneficio, hiciste o perdiste dinero. López Aliaga, independientemente de su vocación ideológica y política, es un tipo racional por el origen de su fortuna. Y esa racionalidad tampoco podemos excluirla del análisis del candidato convertido en alcalde, ¿o me equivoco? Ujú. Bueno, esperemos sinceramente. Yo tengo mis dudas y hablo ya en serio, porque todo lo que hemos visto por parte de López Aliaga desde su aparición en la arena política ha sido realmente muy malo. O sea, él cree, y lo peor es que él cree que su estilo sí le da réditos, básicamente porque lo tratan muy bien en Willax, pero recordemos que él ha quedado segundo en la última elección a Lima, ganó la suma de ausentes, votos blancos y nulos. El señor quedó con 26% versus el 29% de los que he mencionado. Por lo tanto, si él sigue creyendo que es un arrasador o es Alan García 1985, está absolutamente equivocado. Veremos qué pasa. Y nos vamos rapidito a al último tema de hoy. JP Morgan y el Fondo Monetario Internacional anuncian la recesión. La semana pasada, James Dimon, la cabeza, el presidente del banco sin duda más grande del mundo, más importante que JP Morgan, y complementado por el Fondo Monetario Internacional, anunciaron que se viene la recesión mundial en 6 o 9 meses. Pero ¿quién mejor para aclararnos el tema que José González? José. Sí, brevemente, Jamie Dimon, como acabas de mencionar, Oscar, es el presidente CEO de JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, probablemente el más grande del mundo, y en una entrevista que da CNBC anuncia que viene esa recesión, confirma que viene de 6 a 9 meses. ¿Por qué es importante? Como lo dijimos ayer en Tierra Adentro, escuchar a Dimon, porque Dimon no es un analista ni es un comentarista, dirige el banco y él no se va a dormir y no ve el balance del banco, y al ver el balance del banco sabe exactamente o no, o tiene un indicador muy claro lo que va a pasar. Y dice que viene esta recesión de 6 a 9 meses, pero tiene una perspectiva muy singular, que lo que él señala es lo que acabas de subrayar, que él dice, si quieren endeudarse, háganlo ya, porque lo que prevé es que el mercado de crédito se va a cerrar el próximo año. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, el dólar se fortalece, la inflación sube, las tasas de interés suben, los costos de capital van a seguir subiendo. El CFO del banco dice el viernes en la llamada de resultados del trimestre que las cuentas corrientes del banco están sanas, pero que se van a secar a mediados del próximo año. ¿Y eso qué va a generar? Que el costo del capital sube, las tasas suben, los bancos no van a prestar dinero porque es muy caro y la gente no se va a prestar porque es muy caro, y eso confirma la recesión. Y lo subraya el Fondo Monetario Internacional en su conferencia de prensa de la semana pasada, durante el encuentro de otoño entre el Fondo y el Banco Mundial en Washington, en donde dicen que lo peor está por venir. Y que a pesar de que ciertos países no tendrán una recesión efectiva, se va a sentir como una recesión. Dice que el próximo año el crecimiento va a ser del 2.9% con un 25% de probabilidad que sea inferior al 2%. Si crecemos globalmente el 2 o menos, estamos en una recesión, así no lo sea. Que dicen Europa va a crecer solamente el 0.5 en el 23, Estados Unidos 1%, China 4.4%,
Rusia decrecería en 3.4, las economías desarrolladas crecerían 1.1, las emergentes 3.7, América Latina 1.7 y el Perú 2.6. Y como dijimos ayer también, Oscar, en Tierra Adentro, ese 2.6 peruano es significativo porque para el año 23 es el más alto entre las 7 economías más grandes de América Latina. Venezuela crece 6,5 en un proceso de recuperación, Colombia 2.2, Argentina 2, México 1.2, Brasil 1 y Chile decrece en 1%. Apunten en sus agendas esta fecha, 17 de octubre del 2022, donde cara y sello les está diciendo, vayan y préstense dinero si lo quieren hacer ahora, no el próximo año. Y con esto le decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify, salvo mejor opinión.